Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco de funciones. Sí, que hasta ahora hemos estado escribiendo todo el código en un solo script, en un solo archivo, y así todo de corrido, pero ahora vamos a utilizar lo que son las funciones. Sí, en sí ya estamos utilizando funciones, pero las funciones propias de Python, que son input, por ejemplo, es una función, print es otra función. Ahora vamos a hacer nuestras propias funciones. Bien, vamos a probar lo que es calculadora. Por ejemplo, aquí en calculadora he agregado este texto de bienvenida, que dice bienvenida a la calculadora, y para salir digite exit, ¿no? Le estoy indicando al usuario cómo hacer para salir. Aquí en operación, sea digite exit para poder salir. Entonces, como esto se ve un poco desordenado, vamos a mover esto de aquí, por ejemplo, es la bienvenida en una función. ¿Sí? Vamos a tener una función llamada bienvenida. Para que esto funcione, primero debo declarar la función. Así declaro una función. Pongo el nombre, pongo def, el nombre de la función, abro y cierro paréntesis y 2 puntos. Y al poner 2 puntos, aquí pongo el contenido de la función. ¿Sí? En este Eso es bloque. para que automáticamente esa función es como una bienvenida. Sí, cuando llegue hasta aquí el código e invoque esta función, lo que Python va a hacer es ver qué hay dentro y ejecutarlo. Ya, gracias. Vamos a probar. ¿Ves? Aquí ya está ejecutando bienvenida. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Ejecutar calculadora. Y ves que sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sigue imprimiendo la bienvenida. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo esto lo pongo 2 veces? O hasta 3 veces. Va a ejecutar 3 veces la misma función. Por lo tanto, me va a digitar 3 veces lo mismo, ¿no? Porque esta función lo único que hace es imprimir estos textos. ¿Sí se Y entiende? no bastaría, Renato, con que Sí. solo pongamos print. No, porque lo que estamos haciendo es que esos print los estamos poniendo en una variable que se va a llamar bienvenida, ¿no? En una función. Ahora vamos a ver otro ejemplo, por Ah, ejemplo, ya. aquí en suma, ¿no? Digamos que quiero separarlo en funciones para que mi código sea más legible. Aquí no quiero que esté todo esto, sino simplemente una llamada a mi función suma. Así yo defino suma y coloco esto de aquí. Acá. No sé qué es lo que quiere aquí. Bueno, esta es la suma, por ejemplo. Vamos a ver. Ah. 3, 4, pongo suma y veo que me sigue dando lo mismo, ¿no? Me sigue sumando. Entonces, el único cambio que he hecho es mover el bloque de texto que estaba aquí hacia arriba. De esta manera ordeno un poquito mejor mi código. Aquí, por ejemplo, tengo resta. Y creo otra función. ¿No? Y así mi código tiene como que un poquito más de legibilidad, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ujú. O simplemente para mostrar un ejemplo de cómo utilizar las funciones.
Sí, hasta ahí, claro. Sí. Sí. Sí, preguntas por ahí, dudas, todo en orden. Con el while prácticamente ya se sale y es el hasta luego, ¿no? Sí, cuando sale del while, ya simplemente se hace un print. Hasta luego. Bacán. Ujú. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo leer un archivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este archivo de aquí, que es un punto .csv. ¿Sí conocen la extensión .csv? Sí, delimitado por comas, ¿no? Ajá. En este caso, este está delimitado por punto y coma, pero es lo mismo. Ujú. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es leer este archivo desde código Python. Ah, Bien, bacán. aquí yo tengo, vamos a poner leer file.py y vamos a utilizar una función de Python que se llama open. Over. Bien, vamos a ver, archivo, creo una variable donde voy a guardar lo que me devuelva la función open. Y aquí open me dice que espera, ¿no? La función open me espera que yo le mande el nombre del archivo y el modo y otras cosas, ¿no? Pero vamos a trabajar con estos dos parámetros, el nombre del archivo y el modo como lo quiere abrir. El nombre del archivo es este de aquí, listado CSV, y el modo como lo quiere abrir es R, que es read only. Lo quiero abrir para lectura. Bien, hasta ahí lo que he hecho es simplemente abrir el archivo. Ajá. Ahí, ahí. Entonces, aquí voy a poner otra variable que es líneas, que son las líneas del archivo. Lo que voy a hacer aquí es, eso tiene una función que se llama readLines. Ejecuto readLines y lo que hace readLines, vamos a volver a digitarlo para ver qué me dice la ayuda. Aquí hay información sobre la función. Bueno, no me dice mucho, pero este readLines lo que hace es devolver un arreglo con las líneas que están dentro de este archivo que acabo de abrir. Y para ver el contenido vamos a hacer un print a ver qué nos está devolviendo. Vamos a la consola ls, un py leer tab. Y lo que me imprime es esto, ¿no? Me imprime todo el contenido que está aquí en listado CSV, pero me lo imprime un poco distinto a como está en el archivo. Si se dan cuenta, me lo devuelve todo entre estos corchetes. Y habíamos visto en la sesión pasada que los corchetes era porque es un arreglo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces me está enviando como que un arreglo de todos estos datos. Y como es un arreglo, yo lo que puedo hacer es iterarlo, ¿no? Puedo recorrerlo con un for, por ejemplo. Pongo for, L y líneas. O sea, por cada línea que existe en este arreglo, lo que yo voy a hacer es un print para ver qué me retorna esta vez. Y este de aquí lo voy a borrar. A ver. Y ahora me imprime línea por línea, ¿no? Lo que estoy haciendo es recorrer ese arreglo que me ha llenado la función readLines. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entienden los pasos que estoy siguiendo? ¿O quedan dudas? Sí, en el archivo readlines, archivo.readlines, ahí lo lee incluso con un slash, ¿no? Sobre n, y cuando haces el for, ahí hace la búsqueda línea por línea, pero te bota tal cual el archivo CSV, ¿no? Claro. Ese
ese tab N, por ejemplo, lo podemos quitar si utilizamos la función strip. ¿Recuerdan para qué era strip? Para borrar como que las líneas en blanco que sobraban. Sí. White Ese era spaces. Aquí dice, ¿no? Esto remueve los leading and trailing white spaces. Remueve también esos backslash n, etc. Entonces, si yo hago eso, ves que ya me lo imprime sin esos saltos de línea. Con el punto strip. No, ya lo quité. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? No. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, entonces ahora lo que me imprimes son estos textos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, aquí yo veo que hay nombres, hay ciudades, hay edades, apellidos, pero está todo junto, está todo mezclado? ¿Cómo haría yo para evaluar, digamos, cuántos son de Lima? ¿Cómo hago yo para realmente trabajar con los datos de este archivo? Como un filtro. Un filtro, ¿cómo? ¿Cómo hago para leer Lima y hacer, por ejemplo, un conteo de cuántas veces aparece Lima ahí en ciudad? Mm, Sería algo así como un if, pero del arreglo es algo así como seleccionar todos los de Lima y luego un length, todos ellos, ¿no? Algo así. Claro, pero acuérdate que, por ejemplo, todo esto de aquí que aparece nombre, punto coma, apellido, edad, Y la es, variable, ¿no? todo eso es un texto. Todo eso es L. Ah, Ujú. sería algo así como L igual bueno, de L extraer, coma, ciudad, algo así igual a Lima. O sea, tengo la idea, pero claro, me falta codificarlo. Ajá, o sea, todo este texto, lo primero que tengo que hacer es separarlo y poner cada una de estas líneas en un arreglo también. Porque ahorita todo esto es un string, todo esto es una cadena. Por ejemplo, si yo aquí imprimo eh, línea y lo sumo, estoy juntando dos cadenas. Línea, puntos. Aquí estoy juntando dos cadenas. Si yo imprimo, ¿ves? Me aparece línea, dos puntos, nombre, tal, tal. Todo esto es una cadena. Entonces, si yo le doy L igual Lima, no me va a salir nada, porque todo esto es una cadena sola. Mm, Lo primero que tengo que hacer es separar la cadena. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, hay una función que se llama eh, split. Para no confundirnos, voy a separarlo en variables. Voy a poner línea limpia. Que lo que acabo de hacer es limpiar la línea con el strip. Se le quité los saltos de línea, etc. Lo siguiente que voy a hacer es dividir esa línea. Voy a poner datos por línea. La línea limpia lo voy a dividir con un split. ¿Sí? El split me, me recibe un parámetro que me dice ya esta línea, ¿cómo la quiero separar? La quiero separar por punto y coma. Cada vez que encuentres un punto y coma, sepáralo y ponlo en una posición de un arreglo. Eso es lo que le estoy indicando aquí. Entonces aquí voy a imprimir el arreglo datos por línea. Y vamos a ver. Y ves que ya me devuelve los datos en un formato de arreglo, que son estos corchetes. mm, ¿Cierto? sí. Aquí arriba era todo texto. Aquí abajo ya cada línea es un arreglo. ¿Sí se ve esa diferencia? A partir de los arreglos es que podemos hacer exploraciones, ¿no? O sea, Claro. solamente. Ajá. A partir del arreglo yo ya puedo empezar a trabajar estos datos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero contar cuántos de Lima hay, ¿no? Y eso está, ¿cómo yo accedo al dato ciudad, al dato Lima, al dato Arequipa?
si esto es un arreglo. ¿Cómo accedíamos al contenido del arreglo? Mm, Mediante índices. ¿Se acuerdan que tenían índices? sí. Ah, los índices. Sí, sí. Ajá. Y los índices de un arreglo empiezan en cero. Sí. Ah, ya, claro. Entonces, Pero digamos que yo quiero imprimir solamente no me interesa ver todo esto, solamente quiero imprimir las ciudades. tres, ¿no? Cero, uno, 2, 3, claro. Tendría que imprimir aquí el índice 3 nada más, ¿no? De este arreglo, solo quiero el índice 3. Y aquí está, ¿no? Solo, Ajá. solo me imprime lo que es la columna ciudad. Ciudad, Lima, Arequipa, Lima, Cusco, Lima, Cusco. ¿Cierto? Sí. Una, Hasta ahí dudas. no, se entiende. La R era de readable, ¿no? La R es de Readable, sí. Ya. Ajá. Este es el modo como estás abriendo el archivo. Lo puedes abrir de otra manera, como por ejemplo de escritura. Si lo abres con una W, lo estás abriendo en modo de escritura, entonces tú vas a escribir en este archivo. Ah, ya. Pero si ese R es de read, de leer, que solamente vas a leer el archivo. Y cualquier tipo de archivo, Renato, o sea, CSV, XLS, SAP, cualquier archivo lo lee, el Open. Eh, sí, va a abrirlo, pero dependiendo qué tipo de archivo sea, tú lo vas a poder o no, digamos, trabajar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una base de datos en Postgres, no sé, en No, no, punto .NET. no. No, ya no usarías esto, sino que usarías un conector, un conector de base de datos. Es solamente para archivos, ponte un TXT, un CSV, Ah, ya. claro. Si son ya cosas más elaboradas como una base de datos, ya se utilizan otro tipo de, digamos, librerías. Gracias. Ujú. Sí. Entonces, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, aquí en mi conteo de ciudades, no me interesa que aparezca ciudad, solamente quiero las ciudades. Ujú. Por ejemplo, aquí. Se dan cuenta que me parece el primer arreglo es nombre, apellido, edad, ciudades, que son las columnas son los nombres de las columnas. Sí. Bueno, ese dato, por ejemplo, no me interesa. ¿Cómo haría? ¿Cómo lo salto? Aquí los arreglos, les expliqué que con corchetes accedo a un índice, ¿no? 0, 2, pero también puedo acceder a rangos, digamos. Por ejemplo, yo si quiero puedo decir, quiero imprimir desde el índice 1 hasta el índice 3 nada más. Sí. ¿Sí? Porque ves que aquí hay varios, como que este tiene 0, 1, 2, 3, 4, tiene como 5 líneas, 6 líneas, pero yo solamente quiero las que están entre la 1 y la 3. Entonces cuando hago eso, perdón, solamente estoy imprimiendo lo que están en el índice 1, que es apellido porque nombre es 0, y el índice es no, que es hasta edad, 0, 1, 2, claro, los que están entre esos dos, y me imprime eso, ¿cierto? Ajá. Pero ahí está el 1.3 y imprime solo, debería imprimir esta ciudad. A ver, si imprimo 4. Me imprime hasta uno menos del índice que le estoy dando, ¿no? 0, Mm, 1, 2, 3, claro. Pero yo lo que quiero, y vamos a volver a como estaba originalmente, lo que quiero es saltarme la primera fila. Entonces no era aquí, sino, vamos a ver, aquí. O sea, yo el primer arreglo que obtengo es líneas, mediante el read lines, ¿verdad? Por sí. ejemplo, si imprimo líneas,
¿Dónde sale todo esto? Este no es. Claro, aquí. Puedo hacer esto. Ajá. Aquí lo que estoy haciendo cuando pongo en este arreglo líneas 1, 2 puntos, le estoy diciendo que me considere desde el índice 1 en adelante. ¿Se entiende? Vamos a limpiar esto de acá. Por ejemplo, si yo le quito esto y ejecuto, aquí me sale todo. Desde la línea 0 hasta el final. La línea 0 es el nombre de las columnas. Pero si aquí a líneas yo le digo que empieza a contar desde el índice 1 en adelante, cuando no le doy un límite, es que es en adelante, todo lo demás, desde el índice 1. Entonces, desde el índice 1 es Sonia Ramos de 27. Aquí me imprime desde el índice 1 hacia adelante, Sonia Ramos. Ya solamente tengo los datos, ya no tengo el nombre de las columnas. ¿Se entiende eso? Ahí es bien curioso, ¿no? Porque sabemos que la columna 0 es nombre, la columna 1 apellido, 2 edad y 3 ciudad. Sin embargo, cuando le pones el 1 al 3, imprime, o bueno, del 1 al infinito, Ajá. imprime desde Sonia, y sabemos que Sonia es la columna 0. Ah, ya. Ahí hay una confusión. O sí, seguramente me estoy confundiendo. Sí. Lo que pasa es que aquí hay dos arreglos. El primer Mm, arreglo es líneas. Vamos a volver. Voy a comentar esto. Y voy a imprimir solamente la línea del arreglo líneas. ajá. Cada línea del arreglo líneas, ni ese texto, ¿se acuerdan? Que es separado por punto y coma. Sí. O sea, esto de aquí que se está imprimiendo ya es un arreglo. Si yo no le pongo este 1 hasta el infinito, me imprime todo el arreglo y todo este arreglo eh, involucra también al nombre, apellido, que es el título de las columnas. Ese fue nuestro primer arreglo. Cuando leemos el archivo, el primer arreglo son todas las líneas y cada línea es un texto. Luego lo que hicimos, que cada línea era un texto, limpiamos la línea para quitarle el salto. Y ya teníamos una línea limpia. Pero esto de aquí sigue siendo un arreglo. El índice 0 es nombre, apellido, edad, ciudad. El índice 1 es Sonia Ramos 27 Lima. ¿Se entiende hasta ahí? Mm, ya. Entonces ahora yo digo que no me interesa ver el título, nombre, apellido, edad. Entonces a líneas le digo cuenta desde el índice 1 hacia adelante, hacia el infinito. Y ya no me aparece la línea de nombre, apellido. ¿No? Me aparece directo desde Sonia Ramos X. Este es otro arreglo, ¿no? Esto último que has corrido es un segundo arreglo. No, aquí sigo yo en el arreglo de líneas. Ya. Solo que como le hemos puesto el L-strip para quitar esos espacios en blanco, ahora el Ajá. índice 1 ha convertido a ser el apellido, Sonia. No, aún no hay índices. Ah, ya. Porque con strip solamente he quitado los saltos de línea. Ujú. Y aquí yo le he dicho del 1 al infinito. O sea, yo no he borrado el índice 0. Solamente estoy imprimiendo del 1 en adelante. Porque digamos que yo salgo del for y mi arreglo líneas aún está en memoria. Y yo puedo acceder al índice 0, por ejemplo. Y puedo imprimirlo acá. Ujú. O sea, no es que lo haya eliminado. Sigue ahí, solo que en este for no lo he tomado en cuenta. Pero si hago esto, ¿ves? Aquí está impreso abajo. ¿Te das cuenta? Nombre, apellido, edad, ciudad. Ah, ya. Ya la capté ya. Claro, el índice 0
Viene a ser los nombres de las variables. Las columnas, ¿no? Que están acá. Columna. Ya, ya. Sí, sorry, ya, ahora sí, ya lo tengo clarísimo. Esta parte de acá, del Sí. archivo. ¿Sí? Entonces, como yo digo que esto no me interesa para mi evaluación de datos, cuando hago el for simplemente le digo que haga el for del 1 en adelante. Sí. Válido. Y es esto, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces hasta aquí tengo un solo arreglo, que cada ítem del arreglo es una línea. Luego voy a crear un arreglo por cada línea del archivo. Cuando esta línea que acabamos de limpiar, declaro datos por línea, y cada línea hago un split, y aquí cada línea la estoy convirtiendo en un arreglo que almaceno en datos por línea. Hago un print. Y ves que ya me convierte cada línea en un arreglo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y luego decíamos que yo quiero solamente el dato de ciudad. ¿Y qué ciudad está en el índice 3? Aquí. Y solo imprimo ciudad. No, es el único dato que me interesa, digamos. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. 1, 2, 3, 4, 5. Y se puede hacer algo así como, quiero seleccionar solamente las personas que sean de, quiero saber los nombres o los apellidos de las personas que vivan en Lima. Claro, entonces aquí, por ejemplo, diría if ciudad igual Lima, ¿Dónde? e imprimo los apellidos, ¿no? Sí, ¿Y cómo obtengo los apellidos? en el 1. El índice 1 del arreglo datos por línea. Ah, ya. Y me imprime Ramos, Salas, Sotomayor, Ramos, Lima, Salas, Lima y Sotomayor, Lima. Vamos, claro. Pero que si yo pongo aquí Lima en minúscula, esto ya no funciona, ¿no? Ya no me saldría nada. Ahí lo que puedo hacer es que ciudad le doy un lower. Con lower convierto la cadena a minúsculas. Y ya me aseguro de no tener ese problema, ¿no? Si en el archivo me viene, por ejemplo, digamos, Lima, o Lima todo en mayúsculas. Ah, claro. ¿No? Aquí yo ya siempre lo pongo en minúsculas y dentro de mi código lo considero también en minúsculas, entonces ya, siempre lo voy a detectar. Para hacer eso necesariamente tenemos que tener, claro, dos arreglos, ¿no? En este caso el de ciudad y el otro de datos X línea, datos por línea. Que los datos por línea es el arreglo, ciudad es la variable La simplemente variable. Sí, sí, tienes razón. La de variable ciudad. tal imprime, claro, el arreglo, el índice 1. Ujú. Por ejemplo, mira, aquí le he quitado el punto lower a ciudad. Y cuando le digo si ciudad es igual a Lima, imprime el apellido y solamente me sale Ramos. ¿Por qué? Porque en mi archivo solamente Ramos está con Lima en minúscula. El resto de Limas están en mayúscula y con la primera en mayúscula. Y ya no lo detecta. Sin embargo, si yo me aseguro y le pongo lower o upper y lo igualo a Lima todo en mayúsculas, cuando lea el archivo ya estoy convirtiendo todas a mayúsculas. Uy, me falló. Ah, faltó aquí los paréntesis.
lo convierte todo a mayúsculas y ya me identifica cuáles dicen Lima a pesar de que estén en otro formato, digamos, ¿no? Como que minúscula, mayúscula, la primera con mayúscula, etcétera, ¿no? Mm, Y así es como vamos trabajando, ¿no? El archivo, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? sí, está bien. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Sí, Buenazo. Y bien, eso era lo que, un poquito los que les quería mostrar hoy. Ya solo nos quedan unos minutos hasta que se corte la llamada. Quedan, creo, 8 minutos. sí, aquí dicen, ¿no? 8 minutos. Así que cualquier duda adicional lo pueden hacer ahora. Sobre esto, sobre la calculadora, no sé si lograron hacer el ejercicio de la calculadora, No pude. ¿no? Estaría bueno que lo intenten y que intenten también utilizar las funciones. Las funciones se trabajan como lo has explicado con el for, ¿no? Es similar a un for, sí. Por ejemplo, aquí yo podría declarar una función que sea mm, recuperar ciudad, digamos. Def leer ciudad, dos puntos, y le paso el arreglo, ¿no? Perdón, la línea. No, sí, es un arreglo. Arreglo con datos. Y aquí tendré una función que me devuelva algo. Yo devuelvo algo con el identificador return. Entonces, este arreglo, yo digo ciudad, siempre va a estar en el índice 3, digamos, ¿no? Entonces aquí ya no pongo así, sino leer ciudad y entre paréntesis el parámetro que he definido aquí, que es datos por línea. Entonces yo invoco mi función leer ciudad, le envío todo el arreglo y dentro de la función tengo la lógica para leer la ciudad, que es que esto acceda al arreglo de datos en la posición 3, básicamente. Mm, Y eso es para encapsular un poquito para encapsular la funcionalidad, ¿no? Porque luego este leer ciudad de repente ya no es de un arreglo, sino de una base de datos o de otro archivo, o el índice cambia, etcétera, ¿no? Entonces ya lo tengo todo ubicado en un solo lugar.